Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio. Mi nombre es Daniela, yo soy nutricionista dietista y decidí crear este nuevo proyecto para mostrarles a ustedes lo que es la nutrición desde una perspectiva fiel y cercana a lo que es la ciencia. A través de este segmento busco brindarles un lugar en el cual podamos hablar de lo que sucede detrás de nuestra alimentación. Revisaré artículos científicos y los hablaré así con ustedes como si fuera un chisme. Pero como un buen chisme, ese que necesita contexto, que necesita detalles, bueno, absolutamente de todo. Así es la ciencia. Siempre habrá cosas que decir al respecto. Sí, habrá muchas cosas que se mantienen igual a lo largo de los años, pero hay que actualizar la cosa, hay que actualizar el chisme siempre para poder mantenernos en lo que es. Para el día de hoy decidí entrarme en un tema un poco polémico, un concepto del que todo el mundo escuchaba hablar. Sin embargo, esas herramientas que nos han dado para poder entender ese concepto han sido limitadas, pienso yo sesgadas y más que erróneas, si me lo preguntan. Hablaremos de lo que es el gluten, así que acompáñenme a lo largo de este video en el cual hablaremos de los secretos del gluten, de cómo esto afecta a nuestro cuerpo y pues sí, hablaremos un poco de las patologías asociadas a este, pero eso sí, todo desde la ciencia. Empecemos descifrando lo que es el gluten. El gluten es un complejo proteico que se encuentra en los cereales como son el trigo, la cebada, el centeno y la espelta. Y es el responsable de darle esa textura elástica y esponjosa a los productos en los cuales pues utilizamos este tipo de ingredientes, como lo son en su mayoría los productos horneados, los panes. El gluten se va a componer de dos proteínas. Acuérdense que esto es un complejo proteico, entonces hay un montón de proteínas ahí dentro, pero las importantes van a ser las gliadinas y las gluteninas, que estas van a ser ricas en glutaminas y en prolaminas. Una vez que el gluten entra a nuestro sistema digestivo, eso empieza una coreografía ni la más tremenda. Empieza a actuar nuestro cuerpo desde nuestra boca hasta que esto llega a nuestros intestinos. La digestión del gluten es un proceso complejo en el que el objetivo principal es descomponer esta proteína en fragmentos más pequeños que puedan ser absorbidos por el cuerpo. Acordémonos que el gluten está compuesto por gliadinas y gluteninas en su mayoría, y su digestión inicialmente comienza en la cavidad bucal, a través de herramientas físicas como los dientes y herramientas químicas como lo son las bacterias. Luego el gluten pasa al estómago donde la pepsina, una enzima, realiza una digestión parcial de la proteína, lo que significa que la descompone aún más. El siguiente paso ocurre en el intestino delgado, específicamente en la primera porción conocida como el duodeno. Aquí las enzimas pancreáticas como la quimiotripsina, la carboxipeptidasa A y B y la elastasa continúan descomponiendo el gluten en fragmentos más pequeños. Además, las enzimas presentes en el borde cepillo y en el citoplasma de las células intestinales también contribuirán a la descomposición del gluten en tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos, lo que permite que los enterocitos, las células intestinales, los absorban. Sin embargo, el gluten presenta una característica única. Contiene residuos de glutamina y prolina, que lo hacen más resistente a la descomposición en comparación con otras proteínas. En esta etapa hay dos posibles resultados. Por un lado, estos residuos pueden servir como alimento para las bacterias presentes en la boca-intestino. Por otro lado, en casos en los que el equilibrio de bacterias está alterado, el sistema inmunológico puede reconocer estos residuos de gluten como una amenaza y desencadenar una respuesta inmunológica, lo que podría conducir a la enfermedad celíaca. Desentrañemos las verdades detrás de las patologías asociadas. Vamos a encontrarnos con tres. La primera va a ser la enfermedad celíaca, la segunda la alergia al trigo y la tercera la sensibilidad al gluten no celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos en nuestro cuerpo algo que se llama el sistema inmune y es el encargado de protegernos ante los gérmenes o distintas sustancias extrañas o cosas malas que puedan llegar a él. Esto pasa en una enfermedad celíaca. Cuando una persona consume gluten, el cuerpo lo ve como algo extraño que no puede digerir, entonces entra en pánico, se da una respuesta sistémica y eso se vuelve un caos total en donde se presentan daños en nuestro sistema digestivo. Ahora pasemos con lo que es la alergia al trigo.
Aquí la respuesta va a ser una respuesta alérgica, no una respuesta autoinmune por parte de nuestro cuerpo. Mientras que en la enfermedad celíaca, los que estaban ahí dándose con todo el mundo eran soldados, pongámosle así, especializados de nuestro sistema inmune. En el caso de la alergia al trigo, los que se están metiendo en problemas son los que están enfrente, ¿sí? Son los que están ahí de primeras. Ahora hablemos de la sensibilidad al gluten no celíaca o sensibilidad al gluten. Cuando digo que no es celíaca, eso quiere decir que esos mecanismos autoinmunes que veíamos en la enfermedad celíaca o esos mecanismos alérgicos que veíamos en la alergia al trigo quedan excluidos completamente. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que una persona con una sensibilidad al gluten consume algo hecho con trigo, con cebada, con espelta, con centeno, y empieza a presentar unas manifestaciones a nivel del sistema inmune, a nivel del cuerpo, ciertos síntomas. La cosa es que este tipo de síntomas que pueden presentar estas personas tienden a parecerse mucho a una persona que sufre de síndrome de colon irritable. Nosotros tenemos unas células en nuestros intestinos que son de esta forma. Entonces imagínense, mi manito es la célula, ¿no? Solo mi manito, ahí está. Y estas células tienen unas vellosidades. Esas se van a llamar vellosidades intestinales y ayudan a la absorción de los nutrientes que nosotros obtenemos a partir de los alimentos. Cuando nosotros comemos gluten y tenemos una enfermedad celíaca, lo que pasa es que el gluten llega a estas vellosidades, el sistema inmune lo reconoce, empieza a atacarlo y empieza a atacar también nuestro cuerpo, entre ellas nuestras vellosidades. Como todo eso es un caos en el más tremendo, entonces hay un daño en estas células grandísimo. Estas células, pues esas vellosidades empiezan a ser cada vez más chiquitas, y si seguimos consumiendo gluten ante una enfermedad celíaca, pues esas células en algún momento van a desaparecer. Estas células, como dije antes, ayudan a lo que es la absorción. Entonces, si no están presentes esas vellosidades que tanto ayudan, pues baila, no va a haber absorción, y ahí es cuando empezamos a presentar esos síntomas que son mucho más graves en temas de lo que es la celiaquía. En algunos casos se ve hasta anemias y bueno, otro tipo de cosas de los cuales ahorita no voy a hablar. Cuando hablamos de una sensibilidad, no hay ese ataque, nuestras vellosidades se mantienen intactas, sin embargo se empiezan a presentar síntomas de dolor de estómago, distensión, dolor de cabeza, etc. El diagnóstico de esta dolencia es un poco difícil. Primero, porque no hay mucha información al respecto acerca de ella, y segundo, porque hay muchos pacientes que llegan al consultorio ya autodiagnosticados por ellos mismos, y a veces empiezan a hablar de síntomas y pues de ciertas experiencias que hay veces no son del todo confiables, y esto se debe a que pues de un momento para acá se ha empezado a hablar muy mal del gluten. Hay veces que detrás de esa supuesta sensibilidad al gluten que presentan algunos pacientes se puede esconder un síndrome de colon irritable, o simplemente semanas en las cuales no hemos dormido bien o no hemos comido bien, y esto tiene que ser de alguna manera diagnosticado o revisado por el profesional para ver realmente qué es lo que pasa con el paciente. Pasemos a lo que es el tratamiento de estas enfermedades. Cuando hablamos de lo que es la celiaquía y la alergia al trigo o a otras cereales, lo ideal es la eliminación por completa del gluten en nuestras dietas. Una dieta libre de gluten es la respuesta para estas personas. Es por eso que en esos casos se empieza a revisar junto con el paciente cuáles son los alimentos que se deben evitar, cuáles son los alimentos por los cuales se podría reemplazar este tipo de cosas, y también los cuidados que se deben tener cuando se puede comer o se vaya a comer por fuera. Con la sensibilidad al gluten es una cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque hay que ver qué es lo que está pasando con cada paciente. Hay pacientes que con el mínimo consumo de gluten ya empiezan a presentar todos estos síntomas gastrointestinales, pero hay otros que pues se comen una tajada de pan y no les pasa nada, pero ya con la segunda ya empiezan a presentar estos síntomas. Entonces esto es un tratamiento mucho más individualizado, donde hay veces no hay una eliminación por completo del gluten en sí, sino que se empiezan a manejar las diferentes porciones con cada uno de ellos. Con eso dicho, hay un movimiento que ha surgido
y es que es muy desafortunado para el pan, porque ahorita se considera el gluten como una toxina. La peor cosa que nos pudo pasar como seres humanos, la raíz de todos nuestros problemas en este momento en el sistema de salud, que nos genera cáncer, diabetes, bueno, una cosa terrible. Y la más tremenda, es un montón de inventos, una satanización horrible del pan. Y el pan tan bueno que es. ¡Oh! Claro, enfermedades como lo son la celíaca, como son la alergia al trigo u otros cereales, es necesaria la alteración de nuestros hábitos dietarios y el consumo del más mínimo contenido de gluten en nuestras dietas. O sea, eso es algo seguro, ¿sí? Sin embargo, si una persona no ha sido diagnosticada con este tipo de enfermedades, no es necesaria la eliminación del gluten en su dieta. O sea, es pura mentira. No, dejen de creer en eso es pa. Miren, una dieta libre de gluten no es más sana que una dieta que contenga gluten. Implementar una dieta libre de gluten en una persona con ausencia de síntomas y además de eso, sin la supervisión de un profesional de la salud que sepa acerca de esto, puede llevar a que la persona presente deficiencias nutricionales. Los niveles de fibra, vitaminas específicamente como son las vitaminas del complejo B y ácido fólico, y minerales como lo son el hierro, el zinc, fósforo, magnesio y calcio, pueden disminuir de manera abrupta en nuestro cuerpo y aumentar los niveles de grasa saturada y calorías. Todo esto pues genera deficiencias nutricionales. Si esta dieta se mantiene a largo plazo, incluso puede generar resistencia a la insulina o un síndrome metabólico. Y esto sin hablar de que una dieta libre de gluten es mucho más costosa que una dieta con gluten y que en algunos casos puede ser menos sostenible a lo largo del tiempo. Y así es como llegamos al final de este video. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Miren, yo acá traté de recapitular toda esa información que conseguí en los artículos científicos de los cuales leí, los cuales los voy a colocar en los comentarios o en la descripción del video para que pues si quieren leer un poquito más acerca de esto, pues se vayan allá y los revisen. También me gustaría que me dijeran si, no sé, les gustaría que yo hablara de otro tema, si de pronto en algunos momentos hablé con términos demasiado complicados, también me avisan. Igual pues esta información yo quiero que sea para ustedes, de su uso, que puedan aprender y que se puedan de alguna manera apasionar con lo que a mí me gustó detrás, pues lo que me gustó tanto de haber estudiado nutrición, y es entender las cosas desde la raíz y no desde un aspecto como tan superficial como el que tenemos ahora en la nutrición. Entonces, espero que lo hayan disfrutado y pónganle me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones y pues nos vemos en otro video, gente. ¡Chao!